Éxodo 34:6. ¿Saben? La Biblia dice que Dios es espíritu. Eso está en Juan capítulo 4. Dios es espíritu. ¿Cómo tú describes a un espíritu? Por ejemplo, si usted tuviera que describirme a mí, obviamente va a decir el señor gordito. Porque usted está viéndome, ¿verdad? Si usted no me conoce o no me puede ver, usted dirá, entonces va a describirme en función a las cosas que yo hago. O sea, por ejemplo, usted va a decir, esta persona es el pastor de la iglesia Vida. O sea, es una forma de describir también a otra persona, a las personas. Pero, ¿cómo haces para Dios presentarse a la humanidad cuando las personas no saben nada acerca de Dios? Entonces, presentarse al ser humano, es una tarea que si te pones a ver es difícil. Sin embargo, los escritores de la Biblia, de manera consistente o regular, miren, las combinaciones de esas palabras que están ahí, que describen a Dios, aparecen desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Todos aparecen, o es Dios clemente, compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. Ahí hay 5 palabras o 5 descripciones del carácter de quién es Dios, que nosotros debiéramos de dominar todo creyente. Porque se trata de, recuerden, ser cristiano, ser un verdadero hijo de Dios, se trata de parecernos cada día más a Dios. Eso es lo que se trata. Dios no nos salva para que simplemente en el futuro vivamos vida eterna. Ese no es el fin último de la salvación. ¿Saben cuál es el fin último de la salvación? Que tú y yo nos parezcamos más a Él. Ese es el fin último. Hay un beneficio, obviamente, de que pasaremos nuestra eternidad con el Señor, pero ese no es el fin de la salvación, es que nos parezcamos a Él. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a parecer a algo que no sabemos cómo es? Necesitamos conocer más a Dios. Y por eso este plan en particular me pareció tan agradable. Y miren, hasta pensé, yo dije, ¿por qué hoy quiero hablar de una palabra? Y no vamos a hacer una serie de 5 palabras de este verso, aunque lo pensé. Y dije, mira, aquí hay 5 domingos de mensajes si nos ponemos a... Pero dije, no voy a hacer eso. Pero voy a tomar una de ellas y esa es la que hoy quiero compartir con ustedes. Porque, ¿saben? Es la que más en este mundo está siendo cuestionada. Esa es la realidad. Y interesantemente, de esas cualidades del carácter de Dios, léalo conmigo, el Señor es un ¿qué? Dios clemente, compasivo. Vimos las palabras en el original, de dónde venían. Y clemente o misericordioso, viene de la palabra matriz. Toda mujer que ha sido madre sabe lo que siente por ese bebé que se forjó en su vientre. Dice, ese amor es el que está detrás de la palabra clemente o compasión o misericordia, depende de la versión. Dice, clemente, compasivo, lento para la ira. Miren, hasta yo aprendí eso en esta semana, que literalmente es de nariz larga. ¿Sabía eso? Eso me voló la cabeza. De veras, he estudiado un poquito la Biblia. Jamás había estudiado la palabra detrás de lento para la ira. Y si usted quiere saber qué significa de nariz larga, vaya por favor al plan de lectura y puede verlo. Dice, y grande en amor, esa palabra sí habíamos convertido muchas veces, Hesed, esa es una palabra, es la palabra reina de todo el Antiguo Testamento, Hesed, pero esta última, fidelidad, es la que en este planeta, en este momento, en el siglo XXI, es la que más cuestiona la gente. Y no solamente la cuestionan aquellos que son contrarios a Dios o que no le importa a Dios. La cuestionan aún aquellos que decimos que creemos en Dios. Aún la cuestionamos aquellos que tenemos fe en Dios. Cuestionamos la fidelidad de Dios. Oh, estoy hablando una locura. ¿Qué usted cree? ¿Estoy hablando una locura? ¿Verdad? Que aún nosotros que tenemos una Biblia con nuestro nombre en la primera página, a veces cuestionamos, ¿y dónde está Dios en esto? ¿Sí o no?
Por eso, de las 5 cualidades que están ahí que les digo, de cualquiera de ellas podríamos hablar y hablar. Quiero que tomemos un momento a hablar acerca de fidelidad, de la fidelidad. Y usando una herramienta, por eso le decía un estudio de palabra, eso que está ahí arriba es hebreo, el hebreo que se escribe, que no es ni siquiera el hebreo que hablan hoy en día en Israel, es un hebreo bíblico, o sea, un idioma hebreo, un hebreo que no se conversa hoy. Sin embargo, aunque nadie habla así, sí podemos ir a un diccionario del idioma antiguo que se llama léxico, y un léxico nos dice que en español, usando letras de nuestro alfabeto, esa palabra se puede leer así, emet, por eso usted lo ve aquí abajito, ¿ok? Esa palabra hebrea se puede o se escucha si usamos las palabras de nuestro alfabeto, emet. Y emet significa esto, viene de la idea de estable, de algo que no que se está tambaleando, sino algo que está firmemente parado, estable. De ahí también surge la idea de verdad o verdadero, algo que es constante, algo que es real, algo que no cambia, algo que nos lleva entonces a la idea última o el sentido último que se le da a través de toda la Biblia, que Dios, esta es la palabra que se describe a Dios. Dios es emet en ese verso de Éxodo 34:6. Lo que está diciendo es que Dios es fiel, que Dios es estable. ¿Alguno de ustedes se ha sentado en una silla que no está como muy firme? O sea, que las patas están... Yo con mi peso me he sentado en sillas que estaban firmes, pero después dejaron de estar. ¿Y saben qué? Es horrible. ¿Ha visto esas sillas de plástico? Estas son de plástico, pero hay otras de plástico que son las clásicas, sí, clásicas sillas de plástico, de fiesta. Yo tengo que poner 2 para evitar pasar vergüenza. ¿Por qué? Porque esas sillas no son, ¿qué son? Estables. No puedo confiar en esa silla. Esta sí me puedo sentar y confío. Algo. Confío. Pero no puedo mantenerme tranquilo en una silla donde las patas pueden fácilmente doblarse. Bueno, la idea aquí es, Dios es alguien a quien nosotros podemos apoyarnos y jamás nos va a avergonzar. ¿Qué les parece? Quiero decirles esto, Dios es confiable. Eso es lo que nos está diciendo esa palabra. Esa palabrita, emet, sucede 127 veces en el Antiguo Testamento. Y todas y cada una de ellas hablan acerca de precisamente de carácter estable, de que tú puedes confiar, que Dios es fiel. El sentido de fidelidad a sus promesas es el sentido máximo o recurrente de esa palabra en el Antiguo Testamento. Ahora bien, yo les decía en la introducción que tenemos un problema, porque de todas esas cualidades, la que más nosotros dudamos en nuestra vida es que Dios es fiel. Es Dios confiable. Mira que facilito cada uno aquí en medio de la iglesia, así tranquilitos, todos, si yo les digo es Dios confiable, quizás todos van a decir amén, aunque nadie lo dijo, pero usted lo pensó, Dios es confiable, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Es Dios fiel? Hay unos cuantos amén. Después al final acepten a Cristo cuando yo haga una oración por ustedes. ¿Es Dios confiable? ¿Es Dios fiel? Miren, creo que todos de alguna u otra manera, aun aunque fuera tu primera vez en una iglesia, si estás en una iglesia quizás estás pensando, oye, Dios es alguien en quien yo pudiera confiar o puedo apoyarme, puedo descansar. Cuando todo se está moviendo alrededor, me quedo... Miren, me acuerdo de la historia de un náufrago. Era en el tiempo de los barcos de madera y hubo un huracán, una tormenta y todo se destruyó. El barco se destruyó, se ahogaron un montón de sus compañeros, todos realmente. La historia relata de que solamente un hombre encontraron y estaba
en medio de la tormenta, encalló porque se dio contra la costa, pero contra rocas y eso, y había salido una punta así de piedra. No era una isla, era una solo puntita. Dice que este náufrago en medio de la noche encontró eso y lo que hizo simplemente fue abrazarlo. Se quedó ahí abrazando ese pedazo de piedra en medio del océano. Recuerda, era una noche oscura de tormenta. Él no veía nada, nadie veía nada, la nave quiebra. Al día siguiente lo ven abrazado así, todavía. Y cuando le preguntan, hey amigo, ya vamos, súbete al barco, dice, ¿cómo fue esto? ¿Cómo sobreviviste? Y él respondió, lo único que se quedaba quieto en medio de esta noche espantosa era esta piedra. Y yo lo que hice fue agarrarme de ella. Y miren, ahí estoy. Lo único que se quedaba quieto en medio. Así es Dios. Y por eso estamos aquí dándole el honor y la gloria como orábamos hace un rato, cantábamos hace un rato. Sin embargo, cuando las cosas están normal y quietas, decir que Dios es fiel es fácil, de hecho. Es sencillo. Es algo que no requiere de mucho. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en crisis? ¿Qué pasa cuando las cosas, las circunstancias nos ahogan? Miren, voy a leer dos versos nada más. Miren Gedeón. Gedeón era un joven israelita que vivió en tiempos muy difíciles. Había una tribu o otro pueblo llamado los madianitas de Madián que venían y arrasaban con todas las cosechas, arrasaban con todo lo que Israel producía. Y estaba Israel sufriendo a costa de los saqueos de Madián. Dios se aparece a Gedeón y comienza a hablar y le dice, tú vas a ser el que va a librar a Israel de la esclavitud provocada por los madianitas. Ahora bien, si a usted se le parece un ángel, y dice el relato bíblico, no era ni siquiera un ángel cualquiera, el ángel de Jehová, dice en una versión, el ángel del Señor. Literalmente, ¿qué significa eso? Hay muchas ideas, pero una que prevalece muy constantemente es que era Dios mismo el que se le aparece a Gedeón. Amén. ¿Y sabe qué? Dios se le aparece, si asumimos esa interpretación de la figura del ángel del Señor. Dios se le aparece a Gedeón y le dice, tú vas a lograrlo. Póngase a pensar un momento, si Dios mismo se me aparece y me dice cualquier cosa, yo lo voy a creer. ¿Sí o no? Bueno, no es el caso. Lea conmigo. Pero Señor, mire, comenzó a refutar. Pero Señor, replicó Gedeón, lo puede leer, ¿verdad? Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Ya les dije, el vandalismo que provocaba la nación enemiga. Miren esta pregunta, ¿dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? Miren qué interesante. Este era un hombre que Dios escogió porque algo vio en Gedeón. Dios tuvo que haber visto algo en Gedeón bueno para que Dios lo escogiera a él. Sin embargo, aunque era un hombre de fe, porque de hecho en Hebreos dice que era un hombre de fe, sin embargo, él aún siendo un hombre de fe se pregunta, ¿y dónde está todo eso que dicen que Dios hizo y que Dios hace y que Dios es fiel y que Dios qué? ¿Dónde está eso? ¿Dónde queda todo eso? Porque cuando se trata de mi realidad difícil, es difícil entender a Dios. El Señor nos sacó de Egipto, decían mi papá y mi mamá. Y miren la conclusión a la que Gedeón, esta es la conclusión a la que Gedeón llegó. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Ven que él ya había hecho una conclusión a esas preguntas que él se decía. ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está el Dios de mi papá y de mi mamá? ¿Dónde está el Dios ese de la Biblia? La conclusión es, ese Dios no está aquí conmigo. Ese Dios me desamparó. Ese Dios, ¿ves cómo? Ahora bien, usted, Gedeón,
Si vamos a la historia, Gedeón vivió aproximadamente hace, métale 3.300 años aproximadamente. Más o menos, Gedeón vivió hace 3.300 años. ¿Usted cree que es diferente el razonamiento hoy, 3.300 años después? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ahora bien, este era un Gedeón, era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Pero las circunstancias son difíciles de procesar, de manejar. El pueblo de Israel, después de un tiempo más adelante, pero esto me llama la atención y razona esto conmigo. Porque el día es nublado y no veo el sol, ¿eso significa que el sol no existe? No, ¿verdad? Es más, yo fui a la playa esta semana y un día estaba algo nublado un rato, pero igual me quemé. Porque aunque el sol no estaba, veo los muslos, hace rato que no tomaba sol, de verdad, y los muslos están todos rojos. ¿Ves por qué? Porque aunque el sol no esté ahí viendo, el sol está. Por favor, siga esta lógica. No porque podamos verlo, no significa que no está. ¿Ok? Sin embargo, la realidad nos lleva otra vez a razonar. Miren lo que el pueblo de Israel en el Salmo 89, después de una y otra vez ser víctimas de sus enemigos, dijeron, miren, vuelve a la misma pregunta. ¿Dónde está, Señor, tu amor de antaño? Ahí está hablando de Hesed, ¿ok? Es que en tu fidelidad, ahí está hablando de Emet. ¿Ven las dos palabritas que describen lo que en Éxodo describían a Dios? Bueno, el pueblo de Israel. ¿Y dónde está esa amor o misericordia o el amor ese que perdura para siempre? Ese amor de antaño y tu fidelidad. Miren cómo cuestionaban la misma esencia de Dios. No cuestionaban otra cosa que a Dios mismo estaban cuestionando. ¿Pero por qué? Porque estaban en medio de una circunstancia difícil. El hecho de que Dios parezca silencioso no significa que esté ausente. Recuerde eso, por favor. El hecho de que Dios esté o parezca silencioso no significa que esté ausente. Muchos de nosotros, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, es difícil seguir manteniendo nuestra confianza, seguir manteniendo nuestra fe. Y es muy humano, pero quiero decirles, Dios está ahí, a pesar de las circunstancias. A veces la enfermedad, a veces una crisis, a veces una situación en la familia o en el matrimonio, a veces una realidad que va más allá de nosotros, pero son de gente que amamos. Pero siempre está ahí. Dios está ahí. Algunas veces creemos que necesitamos sentir a Dios. Y te voy a decir algo, a veces Dios sí se siente. A veces Dios se siente. Pero si solamente dependiéramos de nuestros sentidos para concluir que Dios está presente, la fe sería opcional. ¿Se dan cuenta de eso? Si solamente creo cuando siento, si solamente creo cuando experimento una emoción, entonces la fe sería opcional. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La fe no es opcional. Es más, en Hebreo nos dice que la fe es que sin fe es imposible agradar a Dios. El hecho de que Dios parezca silencioso no significa que Él está ausente. Miren, déjenme, este es un canto que, miren qué precioso, es un canto que se escribió en 1637. Voy a leer el canto y después voy a contar la historia. Agradecemos todos a nuestro Dios con corazones y manos y voces, quien ha hecho maravillas, en quien este mundo se regocija, quien desde los brazos de nuestra madre nos ha guiado por nuestro camino,
con innumerables regalos de amor, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Esta es una estrofa de un famoso canto escrito por un autor alemán en 1637. ¿Alguien pudiera decirme cuál usted cree que era la circunstancia? Imagínese que escribió a alguien tan lindo a himno de gratitud y de adoración a Dios. A ver, ¿alguien me podría decir qué cree que fue lo que provocó a este hombre llevar a escribir este himno? Que es muy famoso. Acaba de tener un hijo, la alegría de llegó un bebé que tanto anhelaba y lo tuve y escribí esto. ¡Ey! ¿Tiene sentido? ¿Qué más? La fe, sí, la fe lo llevó a escribir eso. Pero, ¿usted cree que circunstancias estaban alrededor de la vida de Ringard? Espero que así se diga, señor Ringard, no se ponga bravo conmigo. A ver. Gratitud. Pero, ¿qué le habrá? Sanidad. Estaba enfermo y Dios lo sanó. Muy bien, esa podría ser el contexto para escribir algo como esto. ¿Alguien más? Diga. Había perdido un ser querido y está expresando su gratitud también, puede ser definitivamente el contexto de esto. Ahora bien, para resumir aquí, porque tenemos que avanzar, ¿cuántos de ustedes creen que debió de ser algo muy agradable para poder escribir un canto tan bonito de gratitud y adoración a Dios? Yo también pensé eso. Pero cuando vamos a la historia, Reinhard, este señor, era un pastor alemán, pero humano, ¿ok? Que vivió en una ciudad llamada Eilenburg, una cosa así. Yo no sé francés ni alemán, así que si usted le ofende, discúlpeme. Pero este señor vivió en esta ciudad y en esa ciudad habían 4 pastores solamente. El problema es que esa ciudad no había problemas porque habían 4 pastores para la ciudad entera. Así que 4 congregaciones, 4 pastores, no hay problema. Estaban en medio de una cosa que se llamó la Guerra de los 30 años, una guerra espantosísima de la historia de Europa. Y además, en el año 37, donde él escribe este canto, por la guerra, la gente estaba huyendo y vinieron a refugiarse a la ciudad donde vivía Reinhard. Y comenzó a llegar más gente, y más gente, y más gente. Y por supuesto, la salubridad de la ciudad no daba para tanto. Y vino una peste, una epidemia. Y como había sobrepoblación y no habían buenos sistemas para procesar todo lo que un ser humano cuando vive mucha gente junta, se comenzaron a contagiar y comenzó a morir. Y le llamaron ese año el año de la gran peste. Miren que no solamente peste, sino gran peste. Y resulta que de los 4, la gente comienza a morir y la gente necesitaba un funeral, ¿verdad? Bueno, uno de los 4 dijo, aquí yo no me quedo, y se fue. ¡Flum! Y Reinhard tuvo que oficiar el funeral de los otros 2, porque también murieron por la plaga. Así que se quedó él solo. Y dice la historia que ofició 5,000, funerales aproximadamente como en 8 meses. Si usted divide 8 meses entre 5,000, eran como 50, 40, 50 funerales al día que él estaba haciendo. Y dentro de esos funerales, el de su propia esposa y de sus 5 hijos. ¿Ok? Y cuando él está viviendo esa realidad, escribe esto. Agradecemos todos a nuestro Dios. Ahora leámoslo otra vez. Pero ahora piense, acaba de enterrar a su esposa y a sus 5 hijos. Y todo el mundo a su alrededor está muriendo. Es más, en octubre no hubieron más funerales, no porque Reinhard vivió. Es que eran tanta gente la que morían que ya los tiraban en una fosa. Ya no habían funerales, porque era demasiada la gente que moría. Por eso no hizo más funerales. Ahora leamos esto. Agradecemos todos a nuestro Dios con corazones y manos y voces, quien ha hecho maravillas, en quien este mundo se regocija. Lea esto.
Este hombre estaba desquiciado. Este hombre estaba loco. Este hombre estaba enfermo. O este hombre conocía algo de Dios que necesitamos también nosotros conocer. ¿Me sigue? En quien este mundo se regocija, quien desde los brazos de nuestra madre, o sea, desde que nacemos, nos ha guiado por nuestro camino con innumerables regalos de amor, como lo hace hasta el día de hoy. ¿Qué les parece? Este era un hombre que conocía a ese Dios fiel. Que es cierto que vivía en medio de la muerte. Es cierto que el tiempo estaba nublado y el sol no se veía, pero él sabía, hay un Dios fiel detrás de esto. Un Dios que una y otra vez cumple sus promesas. Es difícil. Yo no estoy diciendo que es fácil, ¿eh? Es difícil. Pero es un Dios que nos llama a que creamos en Él. Hebreos 6 dice, 11:6 dice, es que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ven que Dios nos llama a creer y a confiar en esa fiabilidad del Señor. Y el apóstol Pablo dijo esto, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo Jesús. Miren, algo precioso que pudimos, espero que lo haya visto conmigo a través de este plan de lectura esta semana, es que su compasión, su misericordia, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, todo eso se personificó, se hizo visible a los seres humanos a través de la persona de nuestro Señor Jesús. Y es que bien dice la Escritura, Jesús es la imagen del Dios invisible. Él nos trae y nos hace y nos presenta a Dios. Y Pablo dice, todas sus promesas son sí en Cristo Jesús. Y usa la palabra, de hecho, emet, la palabra que vimos de verdadero, fiel, es también de esa misma palabra, etimológicamente también surge una palabra que usted y yo usamos cada vez que oramos, amén, amén. Eso significa cierto, o así es, o sí, así sea. Es una palabra que se deriva también de la misma raíz emet. Y Pablo dice, así que por medio de Cristo respondemos ¿qué? Sí, amén, para la gloria de Dios. Nos llama a que si ponemos nuestra esperanza en Jesús y creemos, listo y frito, sí, amén. Es que, hay días nublados, sí. Hay noticias desagradables, sí. Hay días que uno dice, ¿qué es esto? Sí. Mañana mi mamá cumple 2 años de muerta y me estaba acordando de eso. El próximo jueves cumpliría años. Y recuerdo eso y me da tristeza. Sin embargo, algo que sí yo puedo decir es que mi madre me heredó esa fe. Y recuerdo, me estaba acordando, cuando yo tenía como 17 años, algo así, mi hermano 15. Un sábado como a las 10 de la noche, nosotros vivíamos en un edificio de 3 pisos, 4 pisos, y la puerta de abajo solamente se puede abrir con llave, no se puede abrir desde los apartamentos. Ya estaba dañado en el edificio hace rato el poder abrir la puerta desde el apartamento. Y mi hermano, que no sé en qué andaba, como a las 10 de la noche, mete la llave para abrir la puerta del edificio y rompe la llave. Y queda rota la mitad de la llave dentro de la cerradura. Ahora bien, si eso fuera la llave de su cuarto, así se queda. Pero era la llave del edificio. Y como está la mitad de la llave rota dentro, nadie puede meter otra llave para abrir la puerta. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? Entonces él llega, ¡ay, Raúl! Se rompió la llave. Yo dije, chala, vamos a ver qué hacemos. Y mi hermano es súper inteligente, no tiene de verdad, pero en ese momento tenía 15 años, ¿no? Y llega un momento y dice, se rompió la cosa. Y yo voy y trato de sacarlo. Busqué una aguja y traté de ahí y no sé qué. Y
casi, y ¡pum!, se metía la llave otra vez. ¡Ah! ¡Qué cosa, mano! Y el problema es que la gente entraba y salía del edificio. Y yo le digo, quédate aquí y abre la puerta y cierra la puerta. Pero el problema es que mi hermano no podía quedarse ahí hasta el lunes que llegara un cerrajero. Entonces voy donde mi mamá, ya traté de, y no, ¿qué? Y mi mamá dice, cónchole, no tenemos ni plata. Yo creo que nada más tenemos como $25, algo así. ¿Cuánto nos va a cobrar llamar a un cerrajero a sábado 9, 10 de la noche? Les estoy hablando también hace 35 años, o sea, no piense que le estoy hablando de ahora. Y yo, ¿de dónde vamos a sacar? Y mi mamá se acuerda de que mi tía tiene un amigo que tiene, ¿cómo se llama? Hace cerrajero. Y mi mamá llama a mi tía y mi tía llama a su amigo y el amigo viene a la casa, a la puerta de allá abajo. Y cuando él viene, yo me di cuenta que sí caminaba como lento el señor. Pero el hombre llega, abre su caja, saca una pincita, mete pincita, saca llave, mete en la caja, cierra la caja y dice, $25. Hermano, yo sí fastidiado. Ya me acordé. Yo dije, qué bárbaro. Y adivinen, ¿se acuerdan que mi mamá me había dicho que nada más teníamos $25? Y es más, yo creo que lo que yo le acabo de describir me demoré mucho al lado de lo que él hizo. O sea, fue así. Mi mamá dice, búscame la cartera. Y va y le saca los $25 y le paga. Y después dice, déjeme orar por usted. Y pone la mano y ora por el Señor. Yo dije, Dios mío. Si esto no es, ya nos está robando y mi mamá está orando por él. De verdad se puso a orar por él. Yo decía, ¿esto qué es? Y yo subimos. Mi hermano estaba feliz porque se había resuelto el problema. Pero yo en mi cabeza dije, pero después me doy cuenta, ¿por qué mi mamá estaba orando por él? ¿Y por qué ese señor se bajó de su carro y caminó lento? No era un hombre de 80 años, era un hombre temprano, en sus 40, 50. Bueno, tú sabes, cuando uno tiene 17, cualquiera arriba de 30 parece de 95, ¿verdad? Pero, es la realidad. Pero no era un señor adulto mayor, era un hombre, pero sí me di cuenta que venía caminando como con dificultad. Y después mi mamá, que no me explicó por qué oró, pero sí yo le pregunto, mamá, ¿y por qué oraste por él? Y él dice, es que a él tiene 3 semanas que lo operaron de algo y el hombre apenas estaba, ¿cómo se llama? Recuperándose. Imagínense, un cerrajero que no puede trabajar, ¿de qué come entonces? ¿Ven a dónde vamos? ¿Por dónde mi mamá iba? Mi mamá estaba pensando en ayudar a alguien que tenía semanas de no trabajar. Y no solamente eso, estaba orando para que el Señor lo ayudara a sanar. Igual me dio rabia. No quiero ser espiritual. Diga, ay, sí, qué lindo. No, me dio rabia igual. ¿Qué puedo hacer? Ahora debe cobrar más caro. Así que a donde voy es. Pero sí, no les puedo decir después qué pasó. Pero sí les puedo decir algo. Nunca faltó nada en la casa de lo que realmente necesitábamos. Cosas que quisiéramos o deseáramos tener, siempre hay cosas que uno no tiene porque uno le gustaría. Pero necesidades en nuestra casa eran necesarios. De alguna u otra manera Dios siempre proveyó. Esa es la confianza que vi de mi madre, que aún aunque no teníamos, le dio y aún más. Pero no porque mi mamá fuera otra cosa que alguien que estaba segura de que Dios se iba a encargar de nuestras necesidades.
Eso es fidelidad. Hey, sé que no es fácil mantenerse fiel creyendo en las promesas de Dios cuando los días son difíciles. Pero por eso, hoy yo creo que algo sí nos dice la Escritura. Y es que debemos imitar a Abraham, que aunque dice la Escritura, ya era un hombre muy anciano, le creyó a Dios y concibió un hijo. Le podemos creer a David, que aunque había sido ungido, lo estaban correteando para matarlo. No solo sus enemigos, sino también los propios de su nación. Sin embargo, él creyó a la promesa de Dios. ¿Se acuerdan de los 3 amigos de Daniel en el horno? Dios estaba ahí. El mismo rey Nabucodonosor dice, hey, ¿no eran 3 los que echamos? ¿Cómo que yo veo 4? ¿Ha visto eso? Qué preciosa historia. Miren, aún siendo nosotros infieles, Dios permanece siendo fiel. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan de Jonás? Desobedece, es tirado por la borda del barco, lo recibe el gran pez, y estando dentro del gran pez, Jonás capítulo 2, él escribe un salmo. Bueno, no escribió el salmo dentro del pez, o sea, de su experiencia dentro del pez. Sí, porque hay gente que cree que Jonás comía ballena todos los días, se hacía una fogatita dentro y cogía. No. Él literalmente dice, morí y resucité. Pero luego él relata eso y él describe su experiencia dentro del pez. Y sabe que en medio de su desobediencia él reconoce que Dios fue fiel y cuidó de él. Miren, tanta gente que podemos usar de ejemplo de que si nosotros le creemos a Dios, vamos a ver eso, resultados. Nada más quiero terminar con este verso, no está ahí, pero lo agregué al final hoy, en la mañana. En Romanos 9 dijo el apóstol Pablo, pero todo aquel que confíe en Él jamás será avergonzado. Hey, puede ser que las circunstancias están complicadas, pero si confías en ese Dios estable, confiable, verdadero, fiel, no serás avergonzado. Cierra tus ojos un momento, por favor. Sé que estamos en tiempos donde todo se está moviendo. Él es el único que no se mueve. Él es esa roca eterna, inconmovible de los siglos. Es como el náufrago ese que les contaba al inicio, cuando todo se está moviendo a tu alrededor. Si te aferras a lo que no se mueve, pasarás la noche y vas a sobrevivir. Aférrate a la roca eterna, inconmovible de todos los siglos, Cristo Jesús. ¿Qué tal si ahí donde estás, por favor, oras conmigo y le dices, Señor, no me es fácil, pero te voy a dar gracias. No me es sencillo porque no veo el sol, pero hoy entiendo y voy a adorar y bendecir tu nombre porque sé que estás ahí conmigo. Tú eres fiel a tus promesas. Él no es hombre para mentir, dice en el Antiguo Testamento. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo, eso lo hará. Dios es fiel a su palabra. El profeta Isaías, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él es fiel a sus promesas. Y si Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él dijo, si tú crees en mí, no quedarás avergonzado, entonces así será. Si crees en Él, no serás avergonzado. Así que ahí donde estás y levantas tu oración, levantas tu corazón, levantas un momento
ahí en la presencia de Dios y le dice: Señor, yo elijo creer, elijo confiar en ti, el Dios que es pura fidelidad, el Dios que no se tambalea, el Dios que es verdad, verdadero, que es confiable. Voy a poner mi esperanza en ti y solo en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, oh Dios. Bendito seas por siempre. Por favor, así con sus ojos cerrados. Hoy en día recurrimos a confiar en muchas cosas. Los que son un poco inteligentes a su inteligencia, a los que tienen algo de recursos a sus recursos, los que conocen a gente importante o que tienen influencia a esas conexiones. Y ¿sabes qué? Al final está demostrado que ni la inteligencia, ni los recursos, ni las personas que conocemos son infalibles. Todas en algún momento vamos a encontrar algún problema que superará nuestra capacidad intelectual o nuestros recursos, o no conoceremos a alguien en esa área. Todos vamos a encontrar, pero Dios está arriba, el creador de la sabiduría. Miren que Dios no es sabio, Dios es el creador de la sabiduría. Muy diferente. Dios es el padre de la sabiduría. Dios es el dueño de todo, no de algo. ¿Y quién más grande que Él? Así que si lo conoces a Él, tienes la mayor palanca del universo. Uno más grande que Él no hay. ¿Qué tal, amigo, amiga que estás aquí? Quiero invitarte a que hoy le digas: Señor, voy a dejar de confiar en mí mismo, en mis recursos, en mi capacidad o en quien conozco, y voy a comenzar a confiar en ti. La idea aquí es esa, de mover nuestra estabilidad o nuestro apoyo de cosas que se pierden, se rompen o se pudren o se las pueden robar, a ponerlas sobre la roca. Jesús mismo lo dijo: el hombre que escucha mis palabras y las pone en práctica es como aquel que construye su casa sobre la roca. Y aunque vengan tempestades y crezcan los ríos y soplen los vientos, su casa no va a caer, por el contrario, prevalecerá. ¿Qué tal si eliges apoyarte sobre ese fundamento inamovible que es Dios? De verdad, amigo, amiga que estás aquí, toma esa decisión hoy. Oramos. Padre Celestial, gracias una vez más, porque sé que tú conoces el corazón de cada uno y sabes las decisiones que tomamos ahí. Te ruego por aquellos que en esta mañana están aquí considerando hacer un alto y reorientar su vida y su confianza en ti, y dejar de hacerlo en otro o en otras cosas. Señor, perdónanos que tantas veces escogemos nuestros propios recursos, nuestra supuesta pero demasiado frágil estabilidad. Señor, hoy elegimos, hoy decidimos dejar de confiar en nosotros mismos y rendirnos